En la terapia dirigida, ya tengo la bacteria, ya sé qué antibióticos me sirven. Y eso es muy importante, no solamente como para ir a la fija con el antibiótico, tener más probabilidad que el paciente responda, sino, o bueno, también porque me permite utilizar antibiótico de espectro reducido. Espectro, ¿qué bacterias cubre? Si yo ya tengo una bacteria aislada, unas colonias de bacterias aisladas, yo uso el antibiótico que sirva contra esa bacteria y que no cubra otras, que tenga menos actividad. ¿Por qué? Y ahí viene algo muy importante, la biota. Usted puede tener un antibiótico de espectro reducido, de amplio espectro o de muy amplio espectro, por llamarlo de alguna forma. Cuando usted utiliza los de amplio espectro, usted puede matar o afectar las bacterias que están causando la infección, pero también puede afectar las bacterias de la biota. Si usted expone las bacterias de la biota a los antibióticos, una parte de esas bacterias se va a morir. Y ya eso favorece más infecciones, vamos mal. Segundo problema más grave, esas bacterias de la biota que no son patógenos o que no están dando infección, cuando usted las expone a los antibióticos, pueden desarrollar unos mecanismos que se llaman mecanismos de resistencia. Un mecanismo de resistencia es que la bacteria tiene una forma de evitar la acción del antibiótico o de dañar el antibiótico y que el antibiótico no sirva. ¿Cuál es el problema? Que esas bacterias de la biota, alguna de esas bacterias en algún momento puede dar una infección, uno, o dos, que esas bacterias de la biota, si no den infección, pueden transmitir, pueden pasarle esos mecanismos de resistencia a otras bacterias que sí dan infección. Cuando se usa un antibiótico en forma inadecuada, aparece resistencia. Por allá tipo 1950, penicilina, eso mataba de todo. Empezaron a mandar la penicilina para todo. Las bacterias empezaron a volver resistentes. Mucho ojo ahorita con lo del coronavirus, con la acitromicina. Hay más de un inteligente tomando acitromicina para que, comillas, no le dé la infección por coronavirus. O no, igual le puede dar. Eso no tiene ninguna actividad en profilaxis. Eso puede llegar a servir cuando ya el paciente tiene la infección. Entonces, las bacterias que tienen la microbiota se van a volver resistentes a esa citromicina. Cuando de verdad necesite la citromicina por otra infección, no le va a servir. Mecanismo de resistencia. Tengo entonces un sitio donde está la bacteria, o posiblemente está la bacteria. Tomo una muestra. De esa muestra se puede hacer una tinción, se puede hacer un gram. Dependiendo del caso le sirve o no. Entonces tengo un paciente con una meningitis. Se le hace punción lumbar, se extrae líquido cefalorraquídeo. Le hacen un gram y aparece un gram positivo. Y son cocos. Y esos cocos los describen como una disposición en cadenas. Eso probablemente es un estreptococo pneumoniae. Entonces probablemente la meningitis es por neumococo. Ahí el gram le sirve a usted mucho.
Tengo un paciente con una neumonía. Le hicieron un gram de esputo de la expectoración. Le salieron cocobacilos gram negativos. Ahí quedó usted. Puede ser un hemóvilus o puede ser una bacteria labiota. Entonces, sin decir que no sirva, pero en ese caso, ese gram no lo orienta a usted para nada. Entonces, dependiendo del caso, puede servir o no. Se identifica la bacteria, cultivo antibiograma si es posible. Y ahí se tiene la susceptibilidad, a qué antibiótico es sensible, a qué antibiótico es resistente. Y a partir de ahí se establece el tratamiento. Entonces hay que mirar la edad. Según el grupo de edad pueden cambiar las bacterias. Función hepática y renal por la parte del tratamiento con el antibiótico. Cómo está el sistema inmune. Paciente hospitalizado o no. Paciente que ha recibido antibiótico reciente o no. Cirugía reciente o no. Hospitalización previa o no. Eso le cambia el tratamiento, le modifica el tratamiento. Riesgos de administrar antibióticos. Primero, toxicidad. Que el antibiótico le contribuya a un daño renal, a un daño hepático, a una hemólisis, a una reacción en piel. Bueno. Que el paciente sea alérgico. Las reacciones alérgicas no son predecibles. Eso es simplemente que el paciente se expuso a un medicamento, desarrolló anticuerpos, no le pasa nada la primera vez. Como no le pasa nada, él no sabe que es alérgico. Se vuelve a exponer, se activan esos anticuerpos y ese paciente tiene la reacción alérgica. Lesiones en piel, broncoespasmo, hipotensión, taquicardia, diarrea. Ya depende del tipo de reacción. Superinfecciones. Yo administro antibiótico. Voy a matar bacterias patógenas, pero también puedo matar bacterias de la biota. Yo lo que hago es que estoy seleccionando. Puede pasar que haya un grupo de bacterias que sea resistente a ese antibiótico. Yo mato las otras alrededor que son sensibles. Les quito a estas que son resistentes a la competencia y esas proliferan. Entonces es una bacteria que estaba por allá guardadita que era resistente a 4 antibióticos. Como había biota y había otras bacterias, no estaba en crecimiento, estaba ahí quieta. Yo le quito la competencia, esa aprovecha y empieza a crecer, a replicarse, a proliferar, y esa me termina dando la infección. ¿Por qué es superinfección? Porque es una bacteria multiresistente. Entonces yo selecciono resistentes, favorezco que esas crezcan, peor. Aparición de resistencia. Yo mato las bacterias, pero expuse unas de la biota, desarrollaron resistencia. Otra infección. Esas de la biota le pasaron la resistencia a las que están dando la infección. Ya el antibiótico no me sirve. Y lo mismo, lo de presión y daño colateral. Yo estoy seleccionando bacterias resistentes. Si hay un uso frecuente o inadecuado de antibiótico, yo estoy toreando las bacterias, comillas, va a empezar a aparecer resistentes. Solamente van a quedar vivas las que sean capaces de hacer resistencia. Daño colateral. Maté los de la infección, pero también maté parte de la biota.
Con los antibióticos entonces tenemos otra vez en cuenta todo lo de la cinética. La farmacocinética, la farmacodinamia, las interacciones, entonces vuelve y juega todo. Y lo mismo entonces se puede medir los niveles de antibiótico en sangre. En algunos casos eso se hace en clínica, por ejemplo la vancomicina, eso lo vamos a ver en otra clase. O cuando se está investigando el antibiótico también se mide en sangre cuánto se demora en absorberse, cuánto es la cantidad máxima, concentración máxima en la sangre, cuántas horas se demora en eliminar una dosis. Entonces vuelve y juega toda la de la farmacocinética. Y dentro de todo lo de la farmacocinética, entonces vuelve y juega las interacciones y vuelve y juega lo del citocromo. Así como grande, los antimicrobianos que tienen más interacciones con citocromo son antirretrovirales, los que son tratamiento de VIH, los antituberculosos, la isoniazida y la rifampicina, los macrólidos, también lo vamos a ver después en otra clase, eritromicina, claritromicina, telitromicina, y las quinolonas, todos los que tengan última parte del nombre, floxacina. Floxacina con X y con C. Ciprofloxacina, moxifloxacina, levofloxacina, norfloxacina, gatifloxacina y sucesivamente. Entonces esos son los grupos como grandes que dan más interacción con citocromo. Los de VIH pueden ser inductores o inhibidores. Inductor de citocromo, acelero la enzima, más metabolismo. Inactiva rápido otros medicamentos que reciba el paciente, baja el efecto. Inhibidor de citocromo, bloqueo la enzima, menos metabolismo, se acumulan otros medicamentos que reciba el paciente, riesgo de toxicidad. Antituberculosos, rifampicina y isoniazida son más que todo inductores, entonces le quitan el efecto a otros medicamentos. Macrólidos y quinolonas son inhibidores, entonces riesgo de toxicidad por otros medicamentos que reciba el paciente. Sustrato tiene metabolismo por citocromo, entonces macrólidos, antivirales, bueno. Inhibidor, disminuye el metabolismo de otros medicamentos. Trimetoprim-sulfa, metronidazol, que es un antiprotozoario, lo vemos en el otro semestre. Fluconazol, voriconazol, itraconazol, posaconazol, que esos son para hongos, los vemos al final del módulo. Los macrólidos que ya les decía, antivirales de VIH. Inductores, antituberculosos y algunos antivirales. Entonces, estos que están acá son ejemplos.